Ahora, muchachos, una vez visto todo lo que es el segmento de lo que es el duodeno, como les había mencionado, presenta la mucosa con epitelio simple cilíndrico con chapa estriada. Vamos a empezar con lo que son eh, la lámina propia. Como habíamos mencionado, todo lo que es la mucosa es todo este segmentito. Y vamos a tener su lámina propia, que es este segmento de acá. Este segmento de acá es tejido conectivo reticular laxo con abundantes células. Y a medida que vamos ir encontrando, se van a encontrar folículos solitarios, lo que es representativo, lo que es el sistema linfoide. Pero a medida que vamos avanzando, van a aumentar en su cantidad. ¿Y en dónde mayoritariamente vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que es en el ilio. Ya vamos a ir viendo de poco en poco. Ahora, la lámina muscular de la mucosa. Vamos a tener que tiene una capa circular interna, todo este segmentito en rojito, como podemos ver aquí, es la lámina muscular de la mucosa, la muscular mucosae. Vamos a tener una capa circular interna y una capa circular externa, ¿verdad? Entonces, hasta ahí tenemos la primera porción del duodeno. Ahora vamos con lo más característico de lo que es el duodeno. En sí, el duodeno se va a caracterizar bastante por lo que es por la mucosa. Va a presentar tejido conectivo laxo y todas estas glándulas mucosas, que se las denominan glándulas de Brunner. Haciendo un poco de recapitulación de la anterior clase, les había dicho que las glándulas mucosas son transparentitas, ¿verdad? Como podemos ver, núcleos ovales que se van a la periferia. Si ven todos estos segmentos, glándulas mucosas, como podemos ver, son las más características del duodeno. ¿Y en dónde vamos a encontrar mayoritariamente? En el primer tercio de lo que es el duodeno. Igualmente vamos a tener que en la muscular, en su túnica muscular, que es todo este segmentito de acá, que podemos verle, va a tener una circular interna y una longitudinal externa. Y dentro de estas dos, como les había mencionado, lo que me interesa, se encuentra lo que son los plexos mientéricos, que son plexos nerviosos que se encuentran entre las capas musculares. Ojo, no olvidar de eso, porque es muy importante también. Ahora, y la serosa. Vamos a tener una serosa con mesotelio. Mesotelio, ¿qué quiere decir? Con un epitelio simple plano con subserosa subyacente. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a tener el mesotelio que le recubre, ¿verdad? Epitelio simple plano con subserosa subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener tejido conectivo debajo del mesotelio, ¿verdad? Por eso es con subserosa subyacente. Ojo con eso, muchachos. Entonces, lo importante y lo más rescatable de lo que es el duodeno, que me interesa que sepan y visualicen, es que es una plaquita que en la submucosa, principalmente, ¿qué es lo que va a contener? Abundancia de glándulas mucosas. Ojo, no se confundan. Glándulas mucosas en la submucosa. Ojo, en la túnica submucosa para que no se confundan, en esos términos. ¿Qué es mayoritariamente? Glándulas en la mucosa. Ojo con eso, quiero que visualicen mayoritariamente y que todo su epitelio, como podemos ver, es como que contiene estructuras glandulares dentro de eso, porque también encontramos glándulas en la mucosa. ¿Sí ven? Entonces, principalmente quiero que sepan es que en el duodeno, en la mayorita, vamos a tener que en su submucosa vamos a tener las glándulas de Brunner. Ojo con eso. Visualicen bien eso, muchachos. Ahora, pasando con la siguiente plaquita, vamos a tener el yeyún, continuación de lo que es el duodeno, ¿verdad? Si ven aquí la estructura ya cambia. Vamos a tener otras estructuras más, un poco ya va variando, ¿verdad? A diferencia de lo que es del duodeno, vamos a tener esta estructura, como les sabemos decir en la cátedra, que tiene una forma de leche. Ven que es delgadito y emite prolongaciones, que todos estos son las vellosidades intestinales, ¿verdad? Y estas vellosidades intestinales, como les había dicho, aumentan la superficie luminal. Igualmente vamos a encontrar lo que son las criptas del Ibercum, ¿verdad? Que se encuentran en la raíz de lo que es una vellosidad intestinal. ¿Y qué van a hacer? Añadir
añadir lo que es más lo que es la superficie luminal del duodeno, ¿verdad? Como podemos ver estas pequeñitas glandulitas de aquí abajito. ¿Sí ven? Entonces, estas de aquí son glándulas tubulares igualmente. Ahora, como les había mencionado primeramente, el yeyuno tiene forma de lecho, ¿verdad? A diferencia del duodeno, que es una estructura más rectita, ¿verdad? Así es del duodeno. El yeyuno ya adopta una forma ya de tipo de lechito, ya emite unas prolongaciones así bien saliditas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me interesa? La terminación y válvulas de Kerckring. ¿Qué son las válvulas de Kerckring? Las válvulas de Kerckring no son más que todo el conjunto de esto, o sea, se podría decir de todo un segmento de lo que es las, los pliegues circulares de lo que es el intestino delgado, ¿verdad? O sea, todo este segmento son las válvulas de Kerckring, ¿verdad? Y otro lo que es importante que sería el músculo de Brook. ¿Qué es el músculo de Brook? El músculo de Brook no es más que la prolongación de lo que es la muscular y mucosa, o sea, la muscular de la mucosa, se prolonga a través de lo que es la válvula de Kerr. Si ven, todo este segmento que está intermedio es el músculo de Brook, como podemos ver aquí. Entonces, vamos a tener lo que es la válvula de Kerckring y vamos a tener el músculo de Brook, que no es más que la prolongación muscular y mucosae, ¿verdad? Entonces tenemos la segunda porción. Ojo, ahora vamos con la tercera porción. Ah, no, antes de pasar de eso, vamos con otra característica. Las células de Paneth, como habíamos mencionado, estas células de Paneth, ¿qué es lo que hacían? Secretaban defensinas, ¿verdad? Para la esterilidad. ¿Y en dónde se van a encontrar estas? Se van a encontrar en lo que es en la superficie basal de lo que son las criptas de Lieberkühn, como podemos ver aquí. Si ven, todas estas son las criptas de Lieberkühn. Estructuras tubulares. ¿Y en dónde vamos a encontrar? Para dibujarles acá esta es una cripta de Lieberkühn, ¿verdad? Estructura tubular. Y vamos a tener que se van a encontrar en la superficie basal de estas criptas de Lieberkühn. No sé si alcanzan a ver aquí en este segmentito que pinté ahorita, es como que hay un pedazo más teñido que el resto de lo que está adentro. Y este segmentito, si ven que ahorita le tapé y ahorita le destapé. Todo este segmento que le podemos ver aquí son las células de Paneth. Ojo, entonces tenemos tres estructuras. Vamos a tener las válvulas de Kerckring, como les había mencionado, toda la estructura, el músculo de Brook y vamos a tener lo que son las células de Paneth, que ojo, son un poquito más microscópicos, como podemos ver aquí. Pero ojo, las células de Paneth, como habíamos mencionado, las células principales se van a encontrar en todo lo que es el intestino delgado, pero algunas van a asomar en mayor cantidad y otras en menor cantidad. Ojo, las células de Paneth también podemos encontrar por todo lo que es el intestino delgado, pero donde se va a visualizar mayoritariamente sería en el yeyuno. Ojo con eso, esa es lo que es otra plaquita especial de la cátedra de histología. Ojo que mayoritariamente se encuentran en la porción del yeyuno las células de Paneth. Se va a encontrar en todo el sistema digestivo, ojo con eso, digo del intestino delgado. Ahora muchachos, ¿cómo vamos a ir? Vamos con la siguiente porción que les había mencionado. Aquí las células solitarias, estas células linfoides, vamos a encontrar que aquí van a predominar, ¿verdad? Y esta mayor predominancia van a conformar cúmulos linfoides, los folículos solitarios, como podemos ver aquí. ¿Sí ven? Nódulos linfoides, como habían visto en el primer hemisemestre. Como podemos ver ahí, las famosas placas de Pey. Pero ¿qué es lo que me interesa de que aprendan en el segmento del ilion? Que en el ilion, como podemos ver aquí, todo esto en su submucosa, vamos a encontrar lo que es tejido adiposo, característico primordial del ilion. Igualmente vamos a tener que tiene su epitelio, un epitelio simple cilíndrico, como podemos ver aquí, todo lo que es la mucosa, ¿sí ven?
En la lámina propia es lo que se encuentra en lo que son los nódulos linfoides y vamos a tener todo lo que es la submucosa, vamos a tener tejido adiposo. Que ojo, esto es bien importante, ya que esto es la principal característica para diferenciar de los otros tres tipos de porciones. Ahora, como podemos ver aquí, podemos ver todo lo que es tejido adiposo y todo este segmento de aquí, tejido linfoide. Estamos hablando de la submucosa, todo este segmento, y la mucosa, como se puede ver en la placa de acá. ¿Sí ven? Mucosa y submucosa. Ahora, vamos a ir diferenciando los tres segmentos del intestino delgado para que vayan asimilando de a poco. Como les había mencionado, vamos repitiendo, les había mencionado en el intestino delgado, la principal característica del duodeno es lo que es las glándulas de Brune, que se encuentran en la submucosa. ¿Sí ven? Principalmente. Y les había dicho que tienen una característica más o menos recta cada uno de estos pliegues circulares que presenta el duodeno. A diferencia de lo que es el yeyuno les había mencionado que presenta lo que es una forma de lechito, es bien delgadito como podemos ver aquí, ¿verdad? Mitad prolongaciones, que son las vellosidades intestinales, como vemos, ¿sí ven? Es delgadito. A diferencia de lo que es eh, el ilio, presenta nódulos linfoides, pero más adelante también vamos a ver otros órganos linfoides que también se pueden con esta placa. Pero la principal característica del ilio es que presenta lo que es tejido adiposo en su submucosa. Entonces vamos a tener los tres tipos de placas. Duodeno, yeyuno e ilio. ¿Cómo vamos a ir diferenciándole cada uno de estos segmentos? ¿Verdad, muchachos? Entonces, acabamos con intestino delgado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si está todo claro, muchachos. Hasta por el momento, porque son varias plaquitas y no quiero que se confundan en todos estos segmentos que vamos a ver el día de hoy. Si está todo claro, muchachos, nada que preguntar, nada que reforzar, nada, nadita. Bueno, creo que nada, ¿verdad, muchachos? Pregunta, verás. Créeme, eso, nódulos linfoides. Verás, en unos libros menciona que una placa de Peyer está conformado por la placa de Peyer, o sea, los nódulos linfoides, son mayoritariamente a 5, dicen unos libros. Mientras que otros libros dicen que son 10. He estado intentando buscar también un artículo referencial. Ayer mismo también tuve la misma pregunta, porque hay otros docentes que te dicen que son mayoritariamente a 10, otros te dicen 5, pero no he encontrado un artículo que defina también lo que son cuántos nódulos linfoides encontramos cuántos órganos, cuántos nódulos linfoides conforman la placa de Peyer. Eso está por consultar, muchachos, todavía. Yo ya les voy a buscar una información más exacta. Exacto, otros te dicen mayoritariamente de 3 a 5, así. Y entonces muy confundible es un poco. Ya les voy a buscar, muchachos. Cualquier cosa ya les envío información. Ayer estoy buscando también eso. Y créanme que no encontré también ese segmentito. Pero bueno, muchachos. Eso ya les envío información para complementar, ¿ya? Porque sí es una pregunta que se hace muy a menudo en lo que es en toda la cata. Ahora, muchachos, pasando a los siguientes segmentos, vamos con el intestino grueso. El intestino grueso en sí ya va a representar lo que es la última porción de lo que es el tracto digestivo. Vamos a tener que esta se divide en tres secciones principales. Como podemos ver, el ciego con su correspondiente apéndice vermiforme, ¿verdad? Una estructura tubular, se encuentra ahí ¿verdad? Y vamos a tener lo que es el colon con sus respectivas porciones, que sería el colon
ascendente, el colon transverso, el colon descendente, y vamos a tener lo que es la siguiente porción, que sería el recto. Ahora, pero ¿qué es la importancia de lo que es el, el intestino grueso? Vamos a tener que va a ayudar en la absorción de agua y sales inorgánicas para que todo el contenido intestinal y las heces adquieran una consistencia firme. Ojo, esto es muy importante, ya que aquí se producen un proceso fisiológico importante, lo que ya han de ir viendo de poco en poco, de si hay una estructura, si no hay una buena absorción, y todo eso va a producir lo que es la fisiología de la diarrea y todos estos segmentos, que es muy importante que sepan ustedes también lo que es la fisiología, y espero que aprendan muy bien. Vamos viendo pocos segmentos de estas estructuras, un poquito, dos pequeñitos. Ahora, principalmente, ¿qué es lo que quiero que sepan de esto? El intestino grueso, aquí igualmente vamos a tener que continúa con lo que es su mucosa. Vamos a tener la mucosa, como podemos ver aquí, todo este segmentito de un epitelio simple cilíndrico alto. Vamos a tener una lámina propia, como podemos ver aquí, de tejido conectivo reticular. Una muscular igualmente que se encuentra abajito de esta, todo este segmentito de aquí abajito, todo esto. Vamos a encontrar que contiene una circular interna y una longitudinal externa. Y como podemos ver acá, vamos a encontrar una submucosa, todo este segmento aquí blanquecino, que, que no es más que tejido conectivo laxo con tejido adiposo. Y como habíamos mencionado al inicio de la clase, para que no se asusten todas estas bolitas de aquí, eh, es sangre prácticamente, son capilares, como podemos ver aquí. Como habíamos dicho, también la submucosa presenta vasos sanguíneos para la nutrición de lo que es el epitelio. Ahora, vamos a tener lo que es la muscular, todo este segmento. Vamos a tener una circular interna completa, ¿verdad? Y una longitudinal externa que va a producir lo que son estas tres bandas, los que van a formar las tenias del colon. Ahora, y vamos a tener lo que es la serosa. La serosa no es más que se comprende de mesotelio con tejido conectivo subseroso, como les había mencionado anteriormente. Y vamos a tener que en todo lo que es el segmento del colon van a formar lo que son apéndices epiploicos, que son pequeños pliegues peritoneales repletos de tejido adiposo sobre la superficie externa del intestino grueso. No sé si me explico, los apéndices epiploicos son segmentitos, o sea, son unos puntitos que se encuentran en el intestino grueso, en toda la superficie. Estos son los apéndices epiploicos, como grasita que les saben decir algunos, que se encuentra en todo el segmento del intestino grueso. Pero, ahora, ¿qué es lo que me interesa del intestino grueso? Que vean. Ahora que, como vimos anteriormente, este ya presenta lo que es una porción ya más gruesita, más anchita, ¿verdad? A diferencia de lo que es esta placa, que se pueden confundir con Y1, si ven, ya presenta una estructura más ensanchadita. Y vamos a tener que ya no son tan delgados de estos plieguecitos que forman, ¿verdad? Van a tener entradas y salidas bien predominantes, como podemos ver aquí. ¿Sí ven? Entonces, esto es característico de lo que es propio del intestino grueso. Así es una estructura más o menos del intestino grueso, todas estas. Ahora, vamos a tener que el intestino grueso, como les había mencionado, tiene un epitelio simple cilíndrico, como podemos ver aquí todo este segmentito de acá. Y vamos a tener que aquí en este segmento predominan lo que son las células caliciformes, como podemos ver estos segmentos blanquecinos. En la producción que, como habíamos mencionado, con la ayuda de la producción de algunas glándulas, ayudan en la protección de todo lo que es la superficie, o sea, el epitelio del intestino grueso. Ahora, muchachos, como les había mencionado, para que no se confundan y puedan ir visualizando un poquito, esta es placa del intestino delgado, de la porción del yeyún. Vemos una porción más delgadita, como les había mencionado, en forma de lechito, a diferencia de lo que es un intestino grueso propiamente. Como podemos ver aquí, una estructura más gruesita, ¿sí ven? Y que van formando entradas y salidas, como les había mencionado.
Entonces, si vemos la diferencia entre el yeyuno, que sería esto, y el intestino grueso. Si ven dos estructuras similares, se les podría decir que los estudiantes se confunden mayoritariamente en lo que es al visualizar las placas histológicas. Ojo con eso, muchachos. Esto sería la primera parte. Ahora, vamos con la siguiente porción, el apéndice. El apéndice, el apéndice no es, igualmente el apéndice, como les había mencionado, es una estructura tubular que se encuentra en toda la porción del ciego. Vamos a tener que tiene una mucosa que es un epitelio simple cilíndrico con un borde en cepillo. Aquí, como les había mencionado, ya empiezan a desaparecer lo que son las células caliciformes. Vamos a tener que es en menor cantidad. O sea, sí contiene, pero en menor cantidad. A diferencia del intestino, como podemos ver aquí, presenta en abundancia. Si ven, todas estas bolitas blanquitas, como podemos ver. Ahora, vamos. Su lámina propia igualmente tiene linfocitos, los folículos solitarios, ¿verdad? Igualmente vamos a conformar lo que son las placas de Peyer's. Si ven aquí todos los nódulos linfáticos que se encuentran en lo que es en el apéndice, por eso es lo que se denomina a este un órgano linfoide secundario. Sus mucos vamos a encontrar adipocitos, pero no como la anterior placa que también vimos una estructura que contiene eh, lo que son células linfocitas, ¿verdad? Como habíamos visto en el hilo, que ya les voy a dar el tip principal para que puedan diferenciar entre una y el otro. La muscular, como podemos ver aquí, vamos a encontrar una circular interna y una longitudinal externa. Rosa, su recubrimiento que sería de mesotelio, ¿verdad? Entonces vamos a ir definiendo los tres tipos los cuatro tipos de túnicas que encontramos. Todo este segmento que sería la lámina, la mucosa, todo este segmento que sería la submucosa, todo esto de acá, la submucosa y obviamente lo más externo, lo que le recubre, que sería la serosa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que me interesa que sepan visualizar entre los dos tipos de placas? Primeramente, vamos a tener que en esta estructura de aquí, como podemos ver, esto corresponde a un apéndice y esta estructura de acá corresponde a lo que es el ilion. Ahora, principalmente lo que visualizan primeramente son lo que presentan órganos linfoides los dos, ¿verdad? Presentan estructuras linfoides, si ven, los dos les presentan. Pero, ¿qué es lo característico que les había mencionado al visualizar este tipo de placa? Es que en su submucosa presenta abundancia de lo que son tejido adiposo, característico de lo que es el ilion, ¿verdad? Mientras que en el apéndice también presentan adipocitos, sí, pero no tan visual como lo que es el ilion, ¿verdad? Entonces, si vemos la diferencia estructural entre los dos tipos de placas que podemos encontrar en laboratorios, si ven, también es otro tipo de placa que se confunden mayoritariamente en lo que son los carruseles y todo eso. Otro tip también para que puedan ver es que además de su epitelio en el apéndice, como podemos ver, aquí es un poco más lisa, si ven, es un corte llano, como les he decir yo, más uniforme. A diferencia de lo que es el ilion, va a presentar estructuras, entradas y salidas, si ven, y mayoritariamente, como vemos así, entradas y salidas. O sea, es un poco más, que tiene más entradas, ¿verdad? A diferencia de lo que es el, el apéndice, presenta una estructura más uniforme, si ven, como podemos ir viendo. Pero lo que me interesa es que sepan diferenciar entre lo que sería apéndice e ilion, ¿verdad? Su principal característica, lo que es el tejido adiposo en su submucosa. Entonces, ojo muchachos, con eso
Estamos ahí, ¿verdad? Ojo, antes de seguir, quisiera mencionarles que los que me habían pedido las diapositivas, les voy a pasar las diapositivas hoy mismo. Tuve un inconveniente con mi internet y todo eso, ya, con esta clasita que les doy y que vayan repasando un poco con las diapos, así ya pueden complementar su estudio, muchachos. Entonces, les pido disculpa por no pasarles rápido. Entonces, muchachos, vamos a tener la primera, este segmento, cómo diferenciar entre una porción y otra porción, tanto el apéndice como el hilio. Ahora, vamos con la siguiente, que sería el recto. El recto, lo que me interesa de esto que sepan es más que es histológico, que en el recto presentan lo que son las columnas de Morgani. ¿Qué son estas columnas de Morgani en sí? Como habíamos mencionado en el I, es toda esta estructura de aquí, como podemos ver. Pero ¿cómo podemos diferenciar entre una y otra? Ya la vamos a ir viendo. Primordialmente, lo que se confunde el estudiante al visualizar las placas es el segmento del intestino grueso como lo que es la porción del recto. Van a ir variando. ¿En cómo? Como les había mencionado, presentan una estructura así más gruesita las dos, como podemos ver. ¿Sí ven? Pero, ¿qué es lo característico de esto? Es que en el intestino grueso, como les había mencionado, presenta entradas y salidas, ¿verdad? En el recto ya cambia un poquito. Si vemos aquí hay estructuras que ya tienen un corte más uniforme, como les había mencionado, un poco más llano, ¿sí ven? Ya no presentan la misma estructura tan ondulada, tantas entradas, tantas salidas que presenta lo que es el intestino propiamente dicho. Entonces, así le podemos diferenciar una estructura que sería entre el intestino grueso y el recto. Ojo, muchachos. Entonces, esto es muy característico, principalmente. Ahora, muchachos, antes de pasar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que preguntar, muchachos, cómo visualizar, diferenciar, para ir seguir viendo lo que son la última partecita de lo que es el sistema digestivo. Si no tienen alguna pregunta, alguna diferencia. Los apéndices epiploicos. Eso se visualiza más macroscópicamente que microscópicamente, ya que, como les había mencionado, la serosa no es más que, o sea, esta serosa que recubre, ¿verdad? En todo el intestino grueso, va a conformar unos cumulitos, ¿verdad? Y en estos cumulitos, eh, o sea, aquí se deposita lo que es tejido adiposo entre la serosa y forma unas bolitas en todo lo que es la superficie del intestino grueso. Eh, Terminando la clase les envío como para que puedan ver, visualizar un poquito más. O principalmente para verle, o antes de pasar, pongámosle aquí. Esperen un momentito, apéndice. Ya. Denme un momentito ya. Solo le muestro este segmentito que para que no se queden con la duda también. Compartir. Es de estos segmentitos como podemos ver acá. ¿Sí ven? Se encuentran todo lo que es la cerosa, ¿sí ven? Aquí se deposita lo que es material, o sea, tejido adiposito, ¿sí ven? Se deposita aquí y se ve mayoritariamente más macroscópico antes que microscópico. Eso, muchachos. Esos serían los apéndices epiploicos. Ahora, pasemos un poquito con la materia correspondiente, ¿verdad? Dale.
Ahora pasemos con la siguiente porción. Ya definimos todo lo que es el intestino, tanto delgado y tanto grueso. Y histológicamente como vimos los segmentos. Ahora, siguiente partecita. Vamos a tener las glándulas digestivas anexas. Como les había mencionado anteriormente en la introducción, que se encuentran, estas glándulas digestivas se encuentran fuera de lo que es el tracto digestivo, pero se originaron del revestimiento epitelial similar al tracto digestivo, ¿verdad? Y estas comunican con conductos secretores, cada uno de estos, al tracto digestivo y desembocan su material. ¿Cuáles son estas glándulas? Vamos a tener principalmente el páncreas y el hígado, conjuntamente con su sistema de conductos, lo que le corresponde a la bilis. Ahora, muchachos, vamos a ir viéndole poquito a poquito las funciones. Principalmente el páncreas. ¿Qué es el páncreas? El páncreas es un órgano retroperitoneal. Ojo con esto, ya que se encuentra sobre la pared posterior del abdomen, los niveles de las vértebras lumbares segunda y tercera. ¿Y qué es lo que nos interesa de esto? Es que el páncreas no presenta una cápsula propia, sino que va a estar revestida de lo que es un tejido conectivo que lo rodea, ¿verdad? Igualmente, como les había mencionado en los otros tipos de glándulas, estas emiten tabiques dentro de lo que es el páncreas y los divide en sus segmentos, en lóbulos y lobulillos respectivamente, ¿verdad? Pero principalmente cumple dos funciones primordiales del páncreas, que vamos a tener un páncreas exócrino y un páncreas endocrino. El páncreas exócrino principalmente está conformado por células acinosas, que alrededormente producen 1500 mililitros de jugo pancreático al día, mientras que su porción endocrina va a estar compuesta por lo que son células del islote del ángel, lo que van a producir lo que son hormonas, como tenemos insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático, ¿verdad? Entre estos. Pero ya vamos a ir explicando de poco en poco sus funciones y cómo localizarlos. Ahora, como les había mencionado, todas estas estructuras también presentan lo que es un sistema de conductos. Principalmente les había dicho que el páncreas exócrino se compone por lo que es células acinosas, o como le dice, tejido acinosas, que no son más que glándulas túbulo-acinosas, como podemos ver aquí en este segmentito de acá, y que también presentan en su superficie apical lo que son gránulos de siminógeno, que podemos ver aquí en este segmentito. No es tan interesante, pero lo que menciona en el libro es que son característicos estos porque se tiñen de una coloración tipo ácida con lo que son los preparados de hematoxilina eosinofílica, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos interesa de estos? Es que presentan estas células centroacinosas, ¿verdad? Que son pequeñas y de citoplasma claro que podemos encontrar en todo lo que es el acino pancreático. Ahora, el sistema de conductos excretores es similar a las otras glándulas, pero ¿qué es lo principal de esta glándula? Es que aquí no existen conductos estriados, lo que eran primordialmente principales en las glándulas salivales, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está estructurado el sistema de conductos excretores? El sistema de conductos excretores del páncreas va a empezar saliendo principalmente de lo que son de las células centroacinares, como podemos ver aquí. Van a salir primero los conductos intercalares, que sería de un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo, ¿verdad? Y como les había mencionado en la anterior clase, es que todo esto va con otros conductos, ¿verdad? Y desembocar en otros más grandecitos, que vamos a tener que se comunican con los conductos interlobulares. Aquí va a variar su epitelio. Va a pasar a un epitelio simple cilíndrico, como podemos ver esto. Y como sabemos, todo conducto debe desembocar por un conducto principal. Y vamos a tener dos tipos de conductos principales, que sería el conducto pancreático o de Wilson, como podemos ver aquí, que recorre todo lo que es la estructura del páncreas. Y vamos a tener otro conducto que sería el conducto pancreático accesorio o de Santorini,
Estos ambos conductos están revestidos de lo que es por un epitelio simple cilíndrico alto. ¿Y en dónde desembocan? Desembocan en lo que son la papila duodenal mayor, conjuntamente con el conducto colédoco correspondiente de lo que es del sistema de conductos del, de la vesícula, como podemos ver aquí. Más adelante ya les voy a ir viendo para que vean más estructuralmente lo que todo este segmentito que les acabé de decir, ¿verdad? Pero lo que me interesa es el que visualicen cómo estaba estructurado todo su sistema de conductos excretores, el páncreas. Ahora, muchachos, pasando de esto, vamos a tener que el páncreas exócrino, ¿qué es lo que primeramente nos ayuda? Ayuda en la secreción de enzimas por las células acinosas. Entre estas vamos a tener algunas enzimas proteolíticas, como podemos ver aquí, que sería la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa, que nos ayudan en la degradación de lo que son proteínas no digeridas o digeridas, ¿verdad? Vamos a tener ribonucleasas y desoxirribonucleasas, ¿verdad? Correspondiente a lo que son nucleoproteínas, que ayuda a la incisión de núcleos. Vamos a tener también amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática nos ayuda a hidrolizar lo que son todo lo que es el almidón, el glucógeno y la mayor parte de lo que son los hidratos de carbono. Vamos a tener la lipasa pancreática y la colesterol esterasa. Como podemos ver, la lipasa pancreática hidroliza lo que son los triagliceroles a monoacilglicerol, y mientras que el colesterol esterasa nos ayuda en lo que es, como dice su nombre, el sin de lo que es los esteres de colesterol. Ojo, estos son enzimas que nos ayudan que secreten. Ahora vamos a tener que también ayuda con una secreción con un contenido de bicarbonato, que es mayoritariamente producida por las células centroacinosas y la mayor parte de los conductos excretores, salvo los conductos principales. ¿A qué me refiero con este segmento que aquí les había mencionado? Que la producción de lo que es el contenido de bicarbonato lo va a producir lo que son las células centroacinares, como podemos ver aquí, y la mayor parte de lo que son los conductos excretores, salvo los conductos principales, que serían los conductos pancreáticos y el conducto principal, el de Wilson, o el accesorio, o el de Santorini, ¿verdad? Ahora, pasando un poquito más de esto, vamos a tener que la secreción de este páncreas exócrino va a estar regulada por dos tipos. Va a tener una regulación tanto hormonal y tanto nerviosa, o sea, va a tener regulación principalmente las dos, no una sola, no solo hormonal ni solo nerviosa, sino de las dos. Sino que es importante la regulación hormonal, es más importante ya que, como dice, está controlada por hormonas, principalmente por la secretina y la colecistocinina. Como habíamos mencionado al inicio, el del intestino delgado, estas están en proximal del intestino delgado, ¿verdad? ¿Y qué nos ayuda a cada uno de estos? La secretina, como les había mencionado, nos ayuda ante la presencia de un quimoácido, nos ayuda a, a que ésta estimule lo que son la producción de los conductos excretores para que secrete jugo pancreático, que sería en un elevado contenido de bicarbonato, pero escasas enzimas. Ojo, este es ante la presencia de un quimo ácido, ¿sí? Mientras que la colicistocinina, igualmente que se encontraba en lo que es la porción proximal del intestino delgado, ¿verdad? Es que ante la presencia de lo que es un quimo alto en proteínas, ácidos y grasas. Ojo, en proteínas, que seríamos ácidos y grasas. Una diferencia entre la secretina en presencia de un quimo ácido y la colecitinina en una presencia de un quimo con abundancia de proteínas, ácidos y grasas. ¿Y en dónde va a actuar esta? Esta va a actuar en lo que es en las células acinosas, que nos va a ayudar en la secreción de gran cantidad de enzimas digestivas. Ojo, la secretina, ¿en dónde actuaba?
actuaba en lo que es el sistema de conductos excretores para la producción de abundante jugo pancreático en alta cantidad de bicarbonato y la colicistecinina que nos ayuda en la que estimula la secreción de lo que son las células acinosas, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Aquí, la secretina actúa en lo que es en el sistema de conductos excretores, mientras que la colicistocinina ayuda en las células. Ojo. Entonces vamos a tener otro tipo de regulación nerviosa, que está dado por fibras parasimpáticas que llegan a la glándula. Es de menos importancia, pero es bastante importante ya que si damos fármacos o algo de esto, vamos a tener que puede secretar mayor cantidad de colecistitina, así estimulando con cualquier tipo de fármaco, estimulando estas fibras, ayudando en la regulación de lo que es la secreción de hormonas en el páncreas. Ojo con eso, muchachos. Entonces, dado esta introducción del páncreas exócrino, vamos a verle histológicamente al páncreas exócrino principalmente. Como les había mencionado al inicio, el páncreas no posee una cápsula propia, sino que estaba revestido de lo que es un tejido conectivo, ¿verdad? Que les había dicho. Emite tabiques. Aquí, ¿sí ven? Y le divide al páncreas prácticamente en lóbulos y lobulillos, como podemos ver aquí. ¿Sí ven? Vamos a tener esa principalmente. Y vamos a tener las células de sinosis, como podemos ver todas estas estructuras de aquí, cómo se visualiza. Sí podemos ver todos estos segmentitos. Células acinosas, todo esto. Y como habíamos mencionado, el sistema de conductos excretores, aquí podemos diferenciar un conducto excretor que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cómo diferenciamos? Por el epitelio que presenta. ¿Sí ven? Entonces tenemos lo que es el páncreas exócrino en sí. Ya más adelante les hago un repasito de esto. Vamos a ver lo que es el páncreas endocrino. El páncreas endocrino, como les había mencionado, está dado por los islotes de Langerhans y vamos a tener diferentes células que lo conforman. Principalmente vamos a tener que en un 20% vamos a tener las células alfa o que secretan glucagón, como podemos ver, células beta con una predominancia del 70%, que son las mayores, que secretan insulina. Vamos a tener células delta que secretan somatostatina en una cantidad de un 5 al 10% y células F que secretan polipéptido pancreático en 1 al 2%. Ahora, vamos a ir viendo unas funciones principales de lo que es el páncreas endocrino. Vamos a tener que el páncreas endocrino, principalmente la insulina, o sea, lo que secretan las células beta, ayuda en la estimulación de lo que son los procesos anabólicos del músculo, el hígado y el tejido adiposo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos ayuda en la síntesis de glucógeno, proteínas y ácidos grasos. Ahora, también, ¿qué es lo principal de esto? Que nos ayuda al transporte de glucosa a través de las membranas de determinadas células. Ojo, la insulina es importante porque esto nos ayuda al transporte de todo lo que es de la energía vital a todas las células del organismo. Esperen un momentito, muchachos, que están hablando. Ya. Vamos a tener el glucagón. Otra función importante del glucagón es que nos ayuda en lo que es importante en la glucemia, ya que nos ayuda a aumentar la actividad de la fosforilasa por vía del AMP cíclico, ¿verdad? Y nos ayuda también en lo que es, o sea, todo esto nos ayuda en la degradación del glucógeno a glucosa, ¿verdad? Pero ojo, en esto es importante estos dos tipos, ya que su control va a estar regulado por la cantidad de glucemia en la sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que en la insulina principalmente vamos a tener que una glucemia elevada o sea, una glucemia elevada va a inducir lo que es la liberación de insulina, mientras que una glucemia normal o reducida, estas
esta se inhibe, o sea, se reduce su secreción, una glucemia elevada. ¿Sí ven? A diferencia de lo que es el glucagón, que es lo contrario de esta, también es ejercida por la concentración de lo que es la glucosa en sangre, de modo de tal que cuando disminuye la glucemia, esta se estimula su secreción, aumenta lo que es la cantidad de glucagón, mientras que si hay una elevada cantidad de glucagón, la inhibe. Ojo, van a depender de los dos, o sea, van a depender lo que es de van a depender de lo que es la concentración de glucosa en sangre. Ojo con eso, muchachos. Es importante que aprendan eso, porque eso es vital de, para toda la carrera del médico. Es importantísimo que sepan eso. Ahora vamos a hablar un poco de la somatostatina. La somatostatina va a tener una acción parácrina principalmente, ya que esto ayuda en la inhibición principalmente de la secreción de los otros tipos celulares de los islotes. ¿Esto qué quiere decir? Que inhibe al glucagón, a la insulina y al polipéptido pancreático. Pero, ¿qué es lo que nos menciona el libro? Que el polipéptido pancreático no contiene una función específica aún en el ser humano. Entonces lo dejamos ahí, ya que representa una mínima cantidad. Ahora, muchachos, el páncreas endocrino, como les había mencionado, está conformado por el islote de Langerhans. El islote de Langerhans primeramente va a estar separado de todo lo que es las células acinosas, como les había mencionado, si ven aquí todos estos segmentitos. Principalmente van a estar separados por un tejido conectivo delgadito que los separa, como podemos ver este de aquí. Todo este segmentito de tejido conectivo, como podemos ver, lo separa de lo que es el páncreas exócrino, como podemos de las células acinosas. Y todo este segmento de aquí que está son las células, podemos encontrar células alfa, células beta, las células delta y células F, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las que mayor predominan? Son las células beta, ¿verdad? Ahora, muchachos, quiero que diferencien entre una y otra. Tanto como vemos, las glándulas acinares tienen una estructura como es más, tienen una tinción especial, ¿verdad? Una coloración más violetita y es más estructuradita, ¿verdad? No presenta tantos espacios en blanco, ¿sí ven? A diferencia de un islote de Langerhans que va a estar separado por un pequeño delgado tejido conectivo. Y como vemos adentro es como que es más desestructurado. No contiene un patrón uniforme como serían las células acinosas. ¿Sí? Es un poco más circular. Aquí no presenta un patrón y presenta lo que son más espacitos en blancos. ¿Sí ven? Como podemos ir diferenciando. ¿Sí? Sí está claro esto, muchachos, esta partecita, como podemos ver. No hay algo que recalcar. Sí ven, muchachos. Entonces tenemos páncreas endocrino y páncreas exócrino. En sí, las funciones. ¿Cómo podemos diferenciar entre uno y otro? Dale. Entonces vamos otra vez. ¿Cómo diferenciamos al islote de Langerhans? Primeramente, el islote de Langerhans va a estar separado por lo que es un pequeño y delgado que sería tejido conectivo que lo separa de lo que son las células acinares, como podemos ver aquí. Si ven, es un delgadito tejido que lo separa entre el islote de Langerhans y las células acinares, como podemos ver aquí. ¿Sí? Como dice acordonado, una estructura acordonada. Como podemos ver aquí, como les había mencionado, las células acinosas presentan una estructura más teñida, si ven, más violetita. Tienen una estructura más uniforme, no tantos espacios en blancos. A diferencia de un islote de Langerhans, como podemos ver aquí, no presenta una uniformidad, ¿verdad? Presenta más espacios en blancos entre una y otra, como podemos ver. Entonces tenemos dividido entre el páncreas exócrino, o sea, correspondiente a lo que son células acinosas, y lo que es respectivamente lo que es el islote del ángel, que es lo que corresponde al páncreas endocrino.
¿Sí ven? Muy distintivo entre una y otra. Eso nomás, muchachos, que diferencien entre... Lo que me interesa es que sepan que la placa, esta, sepan diferenciar entre una y otro tipo de glándulas, que este sea páncreas. Que ya más antes de pasar, primeramente quiero que enseñarles esto, que se pueden confundir. Es bastante usual que se confundan esta parte, que les voy a explicar ahorita. Que se confunden mayoritariamente el páncreas con lo que es una glándula parótida. Pero antes de analizar, primero veamos el páncreas. El páncreas no contiene lo que es visualmente su sistema de conductos excretores. A diferencia de lo que es el, la propia parótida, como podemos ver aquí, no, mejor acá, presenta mayor cantidad de lo que es su sistema de conductos excretores, como podemos ver aquí. Si ven, es una mayor abundancia. Como habíamos dicho, en el páncreas no existe lo que son los conductos salivales. No existen esos segmentos. Si ven, mayoritariamente, o sea, visualmente se saben confundir entre páncreas y parótida. Si ven, tenemos la glándula parótida correspondientemente que se diferencia bastantemente por su sistema de conductos excretores al páncreas, como podemos ver acá. Si ven, no presenta tantos conductos excretores cada uno de estos, a diferencia del uno y del otro. Podemos encontrar aquí con, por ejemplo, un hito, acá otrito, ¿sí ven? No es tan abundante entre una y otra placa, para que puedan visualizar, muchachos. Entonces, ese es otro tipo de placas que se saben confundir bastante entre los estudiantes. Ojo con eso, muchachos, que quería recalcar. Ahora, muchachos, pasemos con la siguiente partecita. Ya vimos esto, vamos con el hígado. El hígado, igualmente, es una glándula la más grande que se encuentra en todo el organismo, ¿verdad? Alrededormente toda esta glándula que presenta aquí va a pesar 1.5 kilogramos y ocupa lo que es la porción superior derecha de lo que es el abdomen. Esto es muy importante. Hay estudiantes que no sepan cuál es la cápsula cuál es la cápsula del hígado. No se la saben muchas veces, que es la cápsula de Gleason, que es tejido conectivo normalmente. Ojo, a diferencia del páncreas que no poseía una cápsula verdadera, sino que solo estaba revestida de un tejido conectivo, el hígado sí presenta una cápsula verdadera, que sería la cápsula de Gleason. Y es muy importante lo que es medicina interna y todo eso. Y más adelante, si es que les puedo poner, si es que nos sobra tiempo, les pongo algunas patologías de la cápsula de Gleason, que es muy importante en todo este tipo de contextos. Pero vamos a lo que nos interesa ahorita. Vamos que también contiene un hilo. Este hilo hepático es por donde entra, como podemos ver aquí, entra lo que es una arteria hepática, ¿verdad? Una vena porta, como podemos ver aquí. Y vamos a tener que sale el conducto hepático, que correspondientemente tenemos un conducto hepático izquierdo, un conducto hepático derecho, que se unen y forman el conducto hepático común. Ojo, eso es otro tipo de pregunta que se hace en anatomía, que entra y que sale por el hilo hepático. Ahora, vamos a ir viendo poquito a poquito. Vamos a tener que el estroma de tejido conectivo que les había dicho se denomina la cápsula de Gleason, y entre de estas vamos a tener las triadas portales que les había mencionado, que tiene una arteria hepática, ¿verdad? Una vena porta y el sistema de vías biliares, que conjuntamente se conecta con la vesícula. Ya vamos a ir viendo poquito a poquito ese segmento. Ahora, vamos a saber que, como les había mencionado desde un inicio, que toda la estructura está conformada por tejido conectivo, que es la cápsula de Gleason. Igualmente, lo que es tabiques. Y estos tabiques van a dividir al hígado en lobulillos. ¿Y cuál es esta?
su unidad estructural hepática principal es el lobulillo hepático, que no es más que, como lo menciona su libro, que es un prisma hexagonal que podemos ver aquí. ¿Sí ven? Entonces la unidad estructural hepática es el lobulillo hepático, como podemos ver aquí, un prisma hexagonal. Y dentro de estos contiene lo que son los hepatocitos, que conforman el 80% de lo que es el hígado. Ahora, vamos con la otra partecita, vamos con los sinusoides hepáticos. ¿Qué son los sinusoides hepáticos? No son más que, se podría decir que unos capilares fenestrados que se encuentran aquí en el hígado y no son más que esta porción, como podemos ver, este espacio en blanco que podemos ver aquí son espaciecitos, estos sinusoides hepáticos, y que dentro de estas encontramos células de Kupffer, que son macrófagos residentes, ¿verdad? ¿Y qué ayudan estos macrófagos residentes? Nos ayudan principalmente en lo que eh, nos ayudan principalmente en lo que es en su función de eliminar bacterias y virus transportado por lo que es por la sangre del intestino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a ir visualizando de poquito en poquito? Tenemos todo este espaciocito en blanco que serían los sinusoides hepáticos. Les voy a dibujar acá más grandecito. Si ven ese espaciocito que se encuentra ahí. Y vamos a tener los macrófagos o las células de Kupffer, que no son más que esas celulitas que están ahí bien teñidas, azulitas, como podemos ver. Serían las células de Kupffer, o sea, los macrófagos que se encuentran dentro de los sinusoides hepáticos. Ojo, muchachos. Entonces sí podemos ver la estructura una con otra. Toda esta estructura es de esto, un poquito más grande para que se visualice. ¿Sí ven? Ahora, vamos con las células de hito. Estas células de hito o lipocitos o células perisinusoidales, ¿cuál es su función principal? Es que almacenan lípidos y de preferencia vitamina A. ¿Y en dónde encontramos? Encontramos en el espacio perisinusoidal o espacio de Dice, como se le denomina. Este espacio perisinusoidal se va a encontrar dentro de lo que son los sinusoides hepáticos. No es más que un pequeño espacio perivascular que se encuentra aquí, en los sinusoides hepáticos. Pero ojo, eso no se visualiza. Lo principal que quiero que aprendan es que todo este espaciecito en blanco que podemos ver acá, les voy a repetir de nuevo, todo este espacio de aquí, todo este espacio de aquí es un sinusoide hepático. Y dentro de estas encontramos las células de Kupffer, nuclecitos más pequeñitos que se encuentran ahí, ¿verdad? Y como habíamos dicho, las triadas portales, principalmente, ¿cómo están conformadas? Por una arteria hepática, una vena y su sistema de conductos. Entonces, vamos a tener aquí una vena. ¿Cómo visualizamos una vena? Como sabemos, es una estructura alargada, grandecita, una vena que contiene un endotelio, ¿verdad? ¿Cómo diferenciamos entre una vena y una arteria? Por su túnica muscular, ¿verdad? Como presenta aquí. Si vemos la mayor predominancia de músculo en un vaso, es una arteria. Ojo con eso. Y el sistema de conductos que podemos visualizar aquí, si ven, presenta un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo, como podemos ver. Y entonces toda esta estructura que vemos aquí sería la triada de Gleason. Todo esto. La triada de Gleason, que va a estar conformada por una vena, una arteria y su conducto. Ojo con eso, muchachos. La triada de Gleason. Igualmente su nombre, triada de Gleason, como la cápsula de Gleason. Triada de Gleason, vena, arteria y conducto, como podemos ver aquí. Igualmente estos son otros tipos de conductitos, pues por el corte que se le hace al hígado también, ¿verdad? Y conjuntamente, como les había mencionado, todos estos estructuritas de aquí son hepatocitos. Y entre un hepatocito y un hepatocito vemos estos espacios de blanquecito, ¿verdad? Son los espacios sinusoidales, que dentro de estas encontramos a las células de Kupffer, ¿verdad, muchachos? Si está entendido esta partecita, no sé si quiera que le repitan, si está entendido todo.
¿Sí? ¿No? Para pasar, muchachos. Esta plaquita es bien facilita de diferenciar entre una y otra. Es casi inconfundible. ¿Sí? Bueno, muchachos, continuemos, ¿ya? Entonces, una vez visto al hígado, como les había mencionado, el hígado así se ve por una estructura panorámica. No les podría decir aquí cómo podemos distinguirlo, pero sí con un lente más potente sí podemos ir identificando. Como les había mencionado, encontramos la triada de Gliso. Eso. Ahora vamos con la siguiente. Antes de pasar, veamos con las principales funciones del hígado. El hígado en sí vamos a tener que principalmente acumulación de glucógeno, o sea, en los hepatocitos, ¿verdad? Vamos a tener almacenamiento de vitaminas A, B y B12 como ácido fólico y hierro. También nos ayuda a la síntesis de proteína plasmática como la albúmina, globulinas, protrombina y fibrinógeno, que ojos, estas dos son importantes. ¿En dónde? En la cascada de coagulación, ya que la mayoría de estos tipos de proteínas son formadas en el hígado. Todo lo que es la cascada de la coagulación, ojo con eso, muchachos, es otro tipo de pregunta en fisiología. Vamos a tener el metabolismo y transporte de lípidos, también nos ayuda. También nos ayuda al metabolismo de compuestos liposolubles. Eso que nos ayuda a desintoxicar lo que son medicamentos y pesticidas. Esos traguitos que nos sabemos pegar en toda la yaguachi, nos ayuda el hígado a desintoxicar, ¿verdad? Entonces vamos a tener que también nos ayuda en el mecanismo de hormonas esteroideas y la producción y su función principal, que nos ayuda en la producción de bilis alrededor de 500 mililitros por día. Ahora, muchachos, vamos a hablar de la vesícula biliar en sí, pero antes de pasar vamos a ir reforzando un poquito lo que les había mencionado al inicio. Como habíamos dicho que entra una arteria y una vena al hígado, también vamos a tener que sale los conductos. Vamos a tener un conducto hepático izquierdo, un conducto hepático derecho, por los cuales se unen y forman lo que es el conducto hepático común. Y conjuntamente este conducto, el conducto cístico, que proviene de lo que es la vesícula biliar, el conducto cístico y el conducto hepático común se unen para formar el conducto colédoco. Y este conducto colédoco, conjuntamente con el conducto cístico que les había mencionado, desemboca ¿en dónde? En el duodeno, ¿verdad? Entonces, esto era una partecita para que lo noten un poco más especial. Ojo, esto es importante saber también cómo van confluyendo cada uno y cómo se van a ir denominando cada uno de estos segmentos. Conducto hepático común, conducto colédoco. Ahora, vamos con la vesícula biliar. La vesícula biliar no es más que un órgano hueco que se compone por las siguientes estructuras, que sería un fondo, que sería todo este segmentito de aquí, un cuerpo, todo este segmento de aquí, y un cuello, un cuellito, todo este segmento de aquí, que se va a continuar con qué? Se va a continuar con el conducto cístico, como les había dicho. Y este conducto cístico se une con el conducto hepático común para formar lo que es el conducto colédoco, ¿verdad? Entonces, viéndole estructuralmente, o sea, histológicamente, vamos a tener que la vesícula biliar, eh, la característica principal de esto, o sea, teóricamente hablando, es que la vesícula biliar carece de lo que es muscular de la mucosa, o sea, no tiene la muscular y mucosa. Ojo, esta es una pregunta que se les hace todos los semestres a los estudiantes y mayoritariamente no contienen, ¿qué hablo? No saben. Ojo con eso, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que no contiene la vesícula biliar? No contiene lo que es la muscular de la mucosa. Ahora, vamos a ir viendo estructuras principales de estos. Vamos a ir viendo lo que es la mucosa, principalmente. La mucosa es toda esta estructura de aquí.
como podemos ver. ¿Qué presenta? Presenta un epitelio cilíndrico alto, como podemos ver aquí, estas entraditas, como podemos ver, su citoplasma alto y sus núcleos en la porción basal. Una lámina propia, que sería todos estos segmentitos de acá, que sería de tejido conectivo laxo. Esta contiene una submucosa, pero se conecta directamente lo que es hacia la muscular, como vemos aquí. Todo esto sería la muscular. Y va a estar rodeado por una serosa. ¿Verdad, muchachos? Pero ¿qué es lo principal que quiero que aprendan de esta vesícula? Es que esta vesícula, y como yo les sé denominar, es como laberinto. Si ven, presentan entradas y salidas, como podemos ver aquí. Si ven, entradas y salidas. Y ojo, todas estas estructuras es del epitelio, sino que, como cabe mencionar, otros libros lo mencionan, es que como es un órgano hueco, o sea, es un órgano pequeñito que se distingue cuando entra cuando entra lo que es la producción de bilis proveniente del hígado, y ahí es donde se almacena. Esta se tiende a estirar, ¿verdad? Pero un corte normal es vacío, ¿verdad? Para, para fijarlo en la placa. ¿Qué es lo que va a hacer? Forma pseudoglándulas, como se los dice. ¿Sí ven? Estructuras, se podría decir estructuras ovoidales aquí, ¿sí ven? Ojo, este es del epitelio. Todo esto es del epitelio, sino que como, como es en el corte, se fijan así y parecen lo que son glandulitas. Pero visualmente se le nota como un laberinto. O sea, tiene entradas y salidas, es una placa bien desordenadita, les he decir, para que puedan diferenciar entre una y otra, y otras plaquitas. Ojo, entonces eso quiero que sepan. Ahora pasando, viéndole acá un poco más, vamos a tener que contiene, como podemos ver aquí, segmentito es del epitelio, todo este segmentito, aunque no se le ve muy bien. Pero como les había dicho, la mucosa se conecta directamente con la muscular, como podemos ver aquí, todo este segmento en la muscular, y todo esto sería la serosa. Si ven, con tejido conectivo subseroso, dependiendo la porción del corte de la vesícula biliar. Pero como les había mencionado, principalmente es lo que se les pone en el carrusel o en algún tipo de estas pruebas que se les da, es que sepan diferenciar, como les sé decir yo, un tipo de especie laberíntico, ¿sí ven? Unas estructuras medio normalitas, ¿sí le ven? Y antes de concluir, muchachos, ¿qué es lo que nos ayuda? ¿Qué nos ayuda la vesícula biliar? Como les había mencionado, es un sitio de almacenamiento y concentración de la bilis, ¿verdad? Y que conjuntamente con algunas hormonas del intestino nos ayuda a secretar el contenido y para que desemboque en lo que es en el intestino delgado. Eso principalmente, muchachos. Y con esto acabamos, muchachos, lo que es todo el sistema digestivo. Todo lo que hemos visto son placas de histología. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que repasar. Algo, muchachos, por favor, háganme saber. Por favor, muchachos. Si está claro, entendido todo este segmentito. Si está claro, muchachos. ¿No tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, muchachos, como sabemos, vamos a hacer cotidiano toda esta parte. Vamos a tener una pequeña pruebita al final de las clases. No es más que, no es prueba, sino es más que para ver si ustedes entendieron la parte visual que les mencioné yo para diferenciar una estructura con otra, porque eso es lo que mayor presentan dificultad el estudiante de segundo semestre al visualizar lo que son las placas. Entonces, como sabemos, muchachos, vamos a entrar a la siguiente página, www.menti.com. ¿Cuáles son las patologías? Ya. Primeramente, espérame. www. Ay,
Ya, entramos de esa paginita, muchachos, ya te consulto esa partecita de las patologías. eh, y vamos a tener el código que van a entrar a 96.06. Vamos a entrar con esa clavecita, muchachos, y vamos a contestar las siguientes preguntas de refuerzo, ¿verdad? Vamos a contestar ya, antes de responderte lo que son. O sea, verás, principalmente como yo soy un estudiante también un poco más de, ¿qué te digo? De nivel un poquito bajito, lo único que he visto son abscesos que se producen.